Buenos días. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestro webinar. Bueno, el día de hoy vamos a explicar el procedimiento general de importación para el consumo, despacho DESPA PG01, la versión 8. Nos va a exponer nuestro subgerente de técnica aduanera, ya lo conocen, es Degner Campuzano. Buenos días, Degner, y adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Primero saludarlos a todos, darles la bienvenida a la charla y efectivamente hoy vamos a hablar sobre lo que se viene a partir de fines de agosto, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo procedimiento de importación para el consumo. Uno de los cambios, digamos, importantes que trae esta nueva versión es que ya actualiza los cambios que se dieron en la ley y los cambios que se dieron en el reglamento. Así también ya actualiza el nuevo proceso digital que se venía diseñando a través del FAS, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco estas temáticas que aduana ha venido desarrollando. Entonces, esta primera lámina en realidad es bastante general. ¿A qué está dirigida la norma? Como ya lo comenté, el objetivo es un poco definir las nuevas pautas, la nueva forma de, digamos, de operar de la nueva interacción entre importador, agentes de aduana y la misma administración aduanera. A ver, para poder entender todos estos cambios, creo que tenemos que centrarnos nuevamente en lo que la ley define como importación para el consumo, ¿no? Poder entender con claridad qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros hacemos una importación para el consumo. Y uno de los cambios importantes que tuvo la 1053, el decreto legislativo 1053, que puso en vigencia esta ley general de aduanas, es que cambió un concepto sobre el pago. Y seguramente a ustedes la aduana siempre les ha insistido por el tema de la garantía. ¿Por qué? Porque antes del 2010 o pagabas o no retirabas tu carga. O sea, esa era la consigna. Porque tu carga se volvía la prenda aduanera. Con estos cambios, ellos incluyeron el tema de la garantía, pero vamos a decirlo, en estos 10 años que ha pasado, ya hay un buen porcentaje que se ha acogido a la garantía, pero hay otro que aún sigue bajo el sistema tradicional. Entonces, las ventajas siempre van a estar orientadas al que tiene la garantía previa, y más aún si es un operador OEA, porque recuerden que lo que son importadores OEA tienen el beneficio de que la aduana les otorga una garantía nominal. Es decir, no tienes que pedírselo a una entidad financiera, sino que la aduana te entrega una garantía nominal. Entonces, en este nuevo esquema que se viene, es importante el uso de las garantías por el tiempo que te va a ahorrar en el tema de desaduanaje. Entonces, quería precisarlo porque digamos que este concepto no ha variado, está desde el año 2010, pero sí en la práctica, vamos a decirlo, siempre ha habido un recelo en poderle entregar una garantía a la administración aduanera, ¿no? Por lo que significa dejarle una garantía financiera. Pero si eres OEA, hoy no dejas tú una garantía financiera, sino esta es totalmente nominal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, y primer cambio importante, de hecho ya nosotros lo hemos venido viviendo, pero un cambio que se dio en la ley es que en el régimen de importación para el consumo, la única forma en que el importador podía entregar un mandato para despachar a la agente de aduana es bajo medios electrónicos. Y acá quiero hacer una precisión respecto al mandato que los importadores entregan a la agente de aduana para realizar un despacho aduanero y lo que es el endoso de procuración, en el caso marítimo, para que la línea naviera pueda otorgarte o liberarte tu mercancía del retiro de los almacenes. Son dos conceptos, digamos, que hoy se manejan separados y que ha generado mucha confusión porque cuando solo se daba a través de la firma en el documento de transporte, se hacía una sola vez, ¿no? Y funcionaba tanto para la aduana y funcionaba tanto para la línea. Lo que pasó acá es que la aduana dio un salto más allá y se ha adelantado ya de hace mucho tiempo en los temas digitales. Y ellos hicieron su plataforma, crearon a través de la clave SOL los mecanismos para que el importador
para el tema aduanero no tenga que firmar o endosar un documento de transporte, sino que lo pudiera realizar bajo medios electrónicos. Pero no así pasó en la otra vereda, que es ya la parte privada, donde la aduana no tiene que ver nada. Eso no se dio, digamos que siguió su rumbo tradicional, y es por eso que hoy, a la fecha, si bien es cierto, tú le das un endose electrónico a la agente de aduana para hacer tu importación, igual terminas firmando el documento de transporte porque es un requerimiento comercial que te pide la línea naviera, ¿no? Esto hasta que se implemente lo que establece el decreto legislativo 1492, que salió su borrador de reglamento y que esperemos pues que en algunos meses ya esté implementado, ¿no? Que ahí también ya se contempla que este endose en procuración sea electrónico. La única temática es que van a tener que entrar a dos módulos diferentes, ¿no? Para, digamos, dar una autorización a la agente de aduana para despachar y, digamos, para hacer tus trámites frente a la línea, la agente de carga y el almacén. Entonces, hoy la única forma en la que ustedes pueden dar un mandato para despachar a un agente de aduana es a través del medio electrónico. Hablo para el régimen de importación para el consumo, ¿sí? En este caso ya es obligatorio. Luego vamos al tema de las modalidades de despacho aduanero. Acá también hay muchas polémicas, pero la aduana ya dio el paso y está referido al despacho anticipado, ¿no? El despacho anticipado desde el 1 de enero es obligatorio, pero digamos que no se venían cobrando las multas porque la aduana comenzó a sacar normas de discrecionalidad en la que ellos mismos, digamos, se omitían el derecho a multar. Por lo tanto, más allá que se cometía la infracción, porque la infracción siempre se cometía, digamos que ellos omitían poderte sancionar. Y esto para Callao ha estado vigente hasta el mes de junio. Entonces, la aduana ya no ha renovado la discrecionalidad para el Callao, lo ha renovado solo para aquellas intendencias en la cual se mantiene la cuarentena obligatoria. Entonces, acá se generó mucha polémica porque, digamos que habían consultas como que si mi carga llegó antes del 9 de junio, si ya mi carga estaba acá desde el 1 de junio, desde mayo, si yo lo numero, ¿estoy afecto a una multa? Sí, porque hay que entender que la obligación nunca se quitó. O sea, la obligación siempre estuvo y estuvo desde el 31 de diciembre, perdón, porque la tabla de sanciones salió el 30. Desde el 31 de diciembre ya era obligatorio. Y es obligatorio hasta este momento. Y digamos que por más que tengas una carga que llegó en mayo, llegó a inicio de junio, hoy lo numeras a despacho diferido, esto de acá va a estar sujeto a una sanción, ¿no? Y hay, digamos, dos tipos de sanciones. La que tú te autoliquidas, o sea, sin que la aduana te notifique, que equivale al 0.1 del OIT, y cuando tú no te autoliquidas y la aduana ya te notifica, que viene a ser el 0.2 del OIT. Otro cambio importante que tuvo el despacho anticipado es respecto a los plazos. A ver, cuando recién teníamos el despacho anticipado, el plazo era 15 días antes que llegue el medio de transporte. Luego la aduana lo amplió a 30 días antes, y cuando hizo su modificación a la ley, y ahora el procedimiento ya recoge esa modificación a la ley, no hay plazo, digamos, para la destinación al despacho anticipado, salvo que se numere solo antes de la llegada del medio de transporte. Es decir, lo puedo numerar 1 hora antes, 10 minutos antes, lo puedo numerar 15 días antes, 30 días antes. Ese plazo ya no está. La única limitante es que yo lo haga mientras el medio de transporte no haya arribado. En el caso del despacho diferido, que hoy no deberíamos, digamos, aplicarlo, salvo las excepciones, que vamos a hablarlo más adelante de qué excepciones sí puedo hacer un despacho diferido. Tenemos un plazo también para esta destinación, que son 15 días siguientes al término de la descarga. Si yo numero un despacho diferido y no está en la excepción, ya tengo claro que tengo una multa de por medio, ¿no? O sea, lo único que me protege no pagar la multa es estar en las excepciones. Y las excepciones ya están, digamos, definidas. O sea, no hay más excepciones que la que indica el reglamento y la que indica este procedimiento. Ahí hay ciertas discrepancias que ya las voy a mencionar mientras conversando en la charla, pero que va a depender más bien
que los importadores a través de sus gremios puedan, digamos, llevar propuestas. Luego tenemos el despacho urgente. Este despacho urgente solamente aplica a ciertas mercancías. En realidad, de nuestra cartera de clientes, son poquísimos los clientes que aplican despacho urgente, porque digamos que no es libre para todos, ¿no? Es para un grupo de mercancías por sus características. Y acá también se hizo un cambio importante porque el despacho urgente también estaba limitado por los plazos que se tenían que tener cuando lo quería numerar antes que arribe el medio de transporte, ¿no? También se ha liberado y la única condición es que lo numere antes que arribe el medio de transporte. Pero bien, el despacho anticipado también tiene sus modalidades, ¿no? Digamos que el despacho anticipado se va a dividir en dos puntos muy importantes. El despacho anticipado, punto de llegada, y el despacho anticipado con autorización especial de zona primaria. La primera no necesita ningún tipo de autorización, simplemente yo decido numerarlo bajo esa modalidad y no tengo que informarle nada a la aduana. En el segundo punto, para yo poderlo destinar previamente, tengo que tener una autorización de la aduana. ¿Por qué? Porque este segundo punto, que es la zona primaria con autorización especial, no aplica a todo tipo de mercancía. Aplica a un grupo, como cuáles, perecibles, animales vivos, explosivos, mercancía de gran peso y volumen, mercancía a granel. Entonces, no está liberado, digamos, a todo tipo de mercancía, porque lo que te permite la aduana realizar acá es llevarlo a tu almacén. Llevarlo a tu almacén. ¿Ya? Eso es lo que te permite. Ese es el punto que la aduana te da. En vez que hagas el despacho en el puerto, lo hagas en el depósito temporal, lo puedes realizar en tu almacén. Por eso necesita una autorización, porque tu almacén va a tener que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Ciertas obligaciones. Muy bien, pero nos vamos al despacho anticipado punto de llegada, que vamos a decir es lo que más se utiliza, y acá tenemos dos diferenciaciones. El punto de llegada terminal portuario, terminal de carga aéreo o centro de atención en frontera, y el despacho anticipado, punto de llegada, depósito temporal. Acá se generan algunas confusiones, digamos, por la terminología que a veces usamos. Antes del 2010 y en la parte muy operativa, se utilizan términos como descarga directa, descarga vapor a camión. Y estos términos, descarga directa, vapor a camión, no obedecen a una terminología legal para designar a una modalidad de despacho, sino más bien se define como una terminología operativa del tratamiento que se le da a la carga en ciertos puertos. Por ejemplo, en APM, si yo traigo carga que es a granel, traigo una maquinaria de gran peso y volumen, puedo ingresar mi medio de transporte al costado de la nave y descargar la carga en mi camión, ¿no? Ahí el término vapor a camión. Pero eso no lo puedo hacer en todos los puertos. Digamos, si yo quisiera hacer esta misma figura en DP World, no puedo porque DP World maneja solo contenedores y su sistema es el de acopio, ¿no? Descarga toda la nave y luego te da cita para que retires. Entonces, a veces cuando uno dice yo quiero operar una descarga directa, se puede prestar a ciertas confusiones. Si yo quiero definir a que yo quiero hacer un despacho anticipado en la que yo deseo que el levante se obtenga en el puerto, entonces yo tendría que decir que es un despacho anticipado, punto de llegada, terminal portuario. Y luego ya en el tema netamente operativo, definir si mi descarga puede ser vapor a camión o no puede ser vapor a camión. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y cuando yo digo que quiero hacer un despacho anticipado, punto de llegada, depósito temporal, lo que estoy indicando es que yo quiero que mi carga ingrese a un depósito temporal y en este depósito temporal se realice el trámite aduanero. Es decir, si sale canal rojo, el aforo lo voy a hacer en Neptunia, lo voy a hacer en Tramar, Senranza, etc. Entonces acá vemos que nosotros tenemos la disponibilidad de poder hacer un anticipado, ya sea que lo quiero retirar directamente del puerto o ya sea que lo quiero ingresar a un depósito temporal, ¿no? Cualquiera de los dos métodos es válido y estoy haciendo tranquilamente un despacho anticipado en el cual he ganado la numeración,
he ganado el pagar y he ganado poder obtener el levante si es un canal verde o un canal naranja, ¿no? Salvo el rojo porque, bueno, ahí sí hay que pasar un reconocimiento físico. Entonces, el despacho anticipado, que ya se volvió obligatorio, y hemos dicho que solamente hay excepciones en el cual no lo voy a aplicar, la aduana también ha precisado en este nuevo procedimiento el poder realizar parciales. ¿A qué se refiere la aduana con parciales? Tú tienes un documento de transporte y ese documento de transporte, vamos a decir, abarca un solo contenedor. Pero ese contenedor, yo quiero hacer la mitad del contenedor importación y la otra mitad lo quiero hacer otro régimen aduanero. Muy bien. La aduana dice en este procedimiento que sí lo vas a poder hacer, pero tiene una condición. El contenedor tiene que ingresar sí o sí a un depósito temporal para su apertura y separación. Es decir, yo lo numero como anticipado, pero no me lo voy a poder llevar del puerto. O sea, tengo que ingresarlo al depósito temporal para que ese único contenedor que comparte carga de dos regímenes aduaneros sea desconsolidado en este depósito temporal y, bueno, se separe la carga de importación y la carga que es del otro régimen aduanero. Pero también hay otra casuística. ¿Qué sucede si yo tengo un mismo BL y este BL tiene 3 contenedores? Y digamos que de esos 3 contenedores, yo quiero que un contenedor sea importación para el consumo y 2 contenedores sea depósito autorizado. Si la destinación lo realizo a nivel de contenedores, no hay ningún problema. Lo puedo realizar y puedo retirar mi carga del puerto si es que decido hacer un despacho anticipado terminal portuario, ¿de acuerdo? Lo que no puedo hacer es indicar, mira, de este documento de transporte que tengo 3 contenedores, 2 contenedores y medio lo vamos a mandar a depósito autorizado y medio contenedor lo vamos a mandar a importación. En este caso, eso no podemos hacer. Entonces, hay que distinguir cuando tengo un solo contenedor, donde sí la norma me permite numerarlo, así sea dos regímenes aduaneros, con la condición que la carga sea desconsolidada de un depósito temporal. Y otro es el caso en la que tengo más de un contenedor, donde solo voy a poder hacer la destinación a nivel de contenedores. Luego, el otro beneficio que tiene el despacho anticipado es el famoso despacho 48 horas o 24 horas, donde la aduana se compromete a darte levante de la mercancía, ya sea en 24 horas o en 48 horas. Pero hay que cumplir unos requisitos. El primero es que sea anticipado. Lo segundo, que cuentes con una garantía global o una garantía específica. Que cuentes con los documentos requeridos. Y ya les voy a explicar por qué es importante contar con los documentos requeridos. Y no tener medidas preventivas. ¿Qué significa no tener medidas preventivas? Que la aduana, a través de sus áreas de fiscalizaciones, por ejemplo, no hayan trabado los bultos, ¿no? No hayan sido fiscalizados, oficiales no los hayan intervenido. Entonces, si no hay nada de eso, la aduana debería darte tu levante en 48 horas o en 24 horas. Bien, ¿cuáles son las excepciones al despacho anticipado? Primero, si mi carga tiene un valor FOB menor a $2.000, no me tengo que preocupar. Eso de ahí pasa como diferido y no está dentro de las sanciones. Eso es lo primero. Hasta $2.000 yo puedo numerarlo como despacho diferido y eso no va a estar sujeto a ningún tipo de sanción. Segundo, si es un despacho urgente. Bueno, si lo estoy poniendo como urgente, ya no lo puedo hacer como diferido, así que ahí tampoco hay ningún problema. Si tu mercancía ya se encuentra en el país, pero previamente ha sido destinado a otro régimen aduanero, tampoco necesita ser diferido. Ejemplo, los parciales de depósito. Tienes tu mercancía en un depósito autorizado, lo nacionalizas del depósito, es evidente que ya es diferido. Entonces, en ese caso, no hay ninguna sanción. Los parciales de admisión temporal, ¿no? A veces ingresamos carga en admisión temporal, en algunos casos vienen para hacer una labor específica el equipo o porque lo voy a transformar, y bueno, y la idea es que salga, ¿no? Pero si no sale y yo decido nacionalizarlo, tampoco estoy afecto a ninguna sanción porque es evidente que va a querer ser diferido. Luego también cuando se aplican contingentes arancelarios, esto tiene que ver estrictamente con los tratados internacionales. Hay mercancías que en algunos acuerdos comerciales, como el de Estados Unidos, manejan dos bandas de liberación. Digamos, las etapas de grabación
normal establecidas en un cronograma y, digamos, el acuerdo mutuo que tenemos, donde yo permito al país signatario que ingrese una cantidad de mercancías, ya sea en toneladas, ya sea en litros, en lo que fuera, y esa cantidad de mercancía ingresa no cumpliendo ese cronograma, sino que ingresa liberando al 100%. Eso se aplicaba mucho, por ejemplo, en el maíz amarillo que venía de Estados Unidos. Ahí se aplicaban contingentes arancelarios, pero ahora ya no es necesario porque la etapa de grabación ya llegó a 100. También nos pasaba en el caso de Paraguay, también con el maíz amarillo. ¿Y por qué no se puede hacer anticipado? Porque los acuerdos comerciales lo establecen de esa manera, ¿no? Hay un término que se llama primero llegado, primero servido. Entonces, para que te acojas al acuerdo, primero llegas y luego te acoges al contingente arancelario. Esto de acá tampoco es que lo apliquen muchos de ustedes, se ha dado básicamente en clientes que traen maíz. Proveniente de zonas francas o zonas especiales de desarrollo, tampoco hay casuística, digamos, de ustedes, porque esta es cuando yo tengo una mercancía que se ha fabricado en una zona especial de desarrollo, lo que eran los ETICOS, y luego que se fabricó en esa zona, yo lo nacionalizo, ¿ok? Pero digamos que eso no ha habido al menos algo que tengamos con aplicación con ustedes. La restringida sí. A ver, ustedes aplican mucha mercancía restringida, pero ¿cómo debo entender esta excepción? Esta excepción se debe entender si yo tengo un documento de transporte, y en ese documento de transporte tengo carga que está restringida y carga que no está restringida. En ese caso, miran, puede ser diferido. ¿Ok? Ahí no tengo ningún problema. Pero ojo, esto no vale si es que yo quiero hacer una declaración aduanera y digo, mira, tengo 5 documentos de transportes que ha llegado en el mismo medio de transporte, el mismo manifiesto. Pero resulta que solo un documento de transporte tiene restringida. Y entonces digo, no, numera los 5 veles en una misma DAN. Ahí no aplica la excepción, ¿ok? La excepción es que yo numero una DAN y que ese documento de transporte que yo declaro en esa DAN tenga mercancía restringida y no restringida, pero que no tenga otros veles donde toda esa mercancía no es restringida. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que hacer esta salvedad para de repente evitar algunas confusiones. Lo segundo que hay que tener en cuenta en las restringidas, he escuchado en algunos comentarios que indicaban que solo aplicaba para aquellas mercancías que requieren o que obtienen recién el permiso luego de nacionalizada. Eso no es así. La restringida, sea que lo requieras antes de la numeración o posterior a la numeración, te exonera del despacho anticipado, ¿no? O sea, acá la condición es que la mercancía sea restringida. Esa es la condición que te pone la norma. Luego también tenemos aquellas que vienen para eventos internacionales y vienen amparados en una ley, las que son donaciones, pero donaciones que vienen amparadas en la norma de donaciones. No se trata aquellas que te envían sin fines comerciales. Es decir, si alguien me manda algo gratuitamente, sin fin comercial, no significa que es una donación. La donación tiene todo un procedimiento de por medio. Los tránsitos aduaneros internacionales, también, las que vienen en una declaración simplificada, tampoco están incluidas en estas restricciones. Los homenajes de casa y las que corresponden a un despacho parcial, acá también mucha atención lo que la aduana ha puesto, ¿no? Los que corresponden a un despacho parcial amparado en un mismo documento de transporte y que arribe dentro de las 24 horas siguientes al término de la descarga del primer envío. A ver, esto sucede mucho en el despacho aéreo. Yo numeré mi despacho anticipado, pero resulta que no me embarcaron toda la carga. Entonces la carga llegó parcial. Si yo quiero que el segundo parcial lo pueda numerar diferido sin pago de multa, porque están las excepciones, ese segundo vuelo tendría que llegar luego de las 24 horas que terminó la descarga del primer parcial, ¿no? Porque esa es la excepción tal cual lo ha puesto la aduana en este procedimiento. Entonces la pregunta sale, ¿qué pasa si el parcial llega en 48 horas? Pues ese parcial lo tienes que hacer anticipado. O sea, ya no te da la opción de hacerlo diferido. ¿Por qué 24 horas? Podríamos tener nuestras discrepancias, pero digamos que es lo que la aduana hoy ha puesto, ¿no?
Entonces ahí hay que analizar, cuando tengamos estos casos hay que analizarlo, de repente aplicación de vigencia de mercancía, ¿no? Podría ser una opción, ¿por qué? Porque fíjese que el aplicar una mercancía vigente para este procedimiento, cuando ya esté en vigencia, pues va a estar exonerado del despacho anticipado. También los vehículos usados que cumplan la normativa también van a estar exonerados del despacho anticipado. Ojo, estas excepciones no son las que están en el reglamento, sino son las excepciones que este procedimiento ha recogido. ¿Por qué? Porque en el reglamento, en el numeral I, menciona que la aduana puede determinar otras tipos de secciones, ¿no? Y la aduana, ¿dónde los ha determinado? En el procedimiento. Luego, que no ha sido objeto de una venta sucesiva en zona primaria, ¿ok? Yo traje la importación, pero yo no la voy a nacionalizar, la vendo a un tercero, entonces este tercero lo puede hacer diferido y no va a haber pago de multas. Y bueno, las que traen las personas con discapacidad, porque ellos tienen una ley especial. Tenemos también acá también para el tema de los libros, ¿no? Han sido incluidos, por ejemplo, las importaciones que vienen amparadas en el decreto legislativo 882, que es la ley de promoción de inversión en la educación, ¿no? Esta ley que permite la exoneración del pago de los tributos para ciertos libros y, digamos, implementos que se emplean en la educación, las mercancías que vienen amparados en esta ley tampoco van a estar obligados al despacho anticipado. Como ven, tenemos una lista ya definida de cuáles son las excepciones. ¿Hay más excepciones? No. ¿Hay excepciones por tránsito cortos? No los hay. No las ha previsto. ¿Debería preverse? Consideramos que sí. La aduana necesitaría un cambio de reglamento que involucre, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, modificar su decreto. No. ¿Por qué? Porque recordemos que en el reglamento, en el decreto supremo, hay un literal que le abre la puerta a la aduana para que la aduana pueda definir nuevos eventos. Entonces, si la aduana quisiera definirlo, solamente tendría que modificar sus procedimientos. Vamos a decir, este procedimiento que todavía no entra en vigencia y que va a entrar a fines de agosto, se podría modificar y se podría incluir los tránsitos cortos, que además la aduana ya los tiene definido en otro procedimiento, que es el procedimiento de manifiesto de carga. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que ustedes, a través de sus gremios, puedan, digamos, llevar estas propuestas a la administración para que la administración lo pueda tomar, ¿no? Entonces, ¿es factible? Sí, porque en la práctica lo que se está empujando al hacer los tránsitos cortos cuando no se tiene el documento de transporte es que tanto importador como agente de aduana tengan que hacer una suerte de piruetas, de alguna manera, para tratar de salvar el despacho anticipado, ¿no? Y entonces, a veces, la realidad no se reemplaza por una norma. Entonces, pero hoy la aduana todavía no lo ha contemplado. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, el despacho diferido. Acá también hay un cambio muy importante respecto al despacho diferido que hay que considerar. Hoy por hoy, cuando numeramos un despacho diferido, lo hacemos cuando ésta ya ingresó un depósito temporal, ya tienes, digamos, tu manifiesto, el detalle de tu manifiesto con los pesos finales, los bultos finales. Este procedimiento prevé que yo pueda numerar el despacho diferido una vez que llegó el medio de transporte, ¿ok? Es decir, uno, no necesito que sea trasladado a un depósito temporal, y dos, no requiero que esté transmitido lo que es el ingreso y recepción de mercancía, ¿no? O sea, no necesito esa data hoy, digamos, cuando entre en vigencia el 31 de agosto, para que un diferido se pueda numerar una vez que el medio de transporte ha llegado. Y acá es importante precisar qué se entiende cuando un medio de transporte ha llegado. La ley ya lo define, antes no existía una definición, pero hoy lo define cuando el medio de transporte se encuentra en el muelle, no cuando se encuentra en bahía, ¿ok? Sino cuando el medio de transporte, en el caso marítimo, está en el muelle, es decir, ya acoderó, ya llegó, ya está amarrado, y es en ese momento en que el agente marítimo transmite la llegada, ¿ok? Entonces,
en ese momento yo puedo numerar mi despacho diferido, salvo que mi mercancía se trate de insumos químicos fiscalizados o se trate de una mercancía que se comercializa o que su partida arancelaria define su unidad física en peso o en volumen, ¿no? Hablamos de kilos, toneladas, metros cuadrados, metros cúbicos, ¿ok? Cuando se cumpla la condición peso o volumen, eso de ahí no puede ser llevado, perdón, no puedo numerar el despacho diferido una vez que llegó el medio de transporte, sino que voy a tener que esperar que ingrese a un depósito temporal. Entonces, este cambio es importante, ¿no? Sin embargo, hay que leerlo en conjunto con este segundo párrafo que tiene el procedimiento respecto a qué cargas, ojo, y acá sí hay que subrayarlo, la aduana en este procedimiento define qué cargas solamente pueden ir a un depósito temporal. Aunque esto no tiene sanción, porque no está en la tabla de sanciones, no está como una infracción, sí hay que ir viendo más o menos a dónde se dirige, ¿no? Porque en este procedimiento la aduana ha establecido, y también está en la ley y en el reglamento, qué cargas son las que deberían trasladarse a un depósito temporal. Y ponen primero, ¿no? Aquellas que son peligrosas y no pueden permanecer en el puerto, aeropuerto o centro de atención en frontera, ¿no? Hay algunas cargas que, por ejemplo, son IMO 1 y entonces no pueden estar más de 20 minutos en el puerto y evidentemente tiene que salir. No ha sido destinada hasta antes de su traslado. Esta parte hay que leerlo entre líneas. Fíjate, te dice que una carga que yo no lo haya destinado hasta que sea trasladado, eso lo voy a ver a un depósito temporal. Pero también me está diciendo que yo puedo destinar una mercancía hasta antes que se traslade. Entonces, esto de acá se amarra con el tema del diferido, ¿no? Recuerda que el diferido te dice, me puedes numerarlo diferido, ya llegó el medio de transporte. Aún no se haya transmitido el ingreso o recepción de mercancía. Por lo tanto, yo tengo una ventana para destinar el destinar el despacho diferido sin que lo tenga que trasladar a un depósito temporal. Y ese espacio viene a ser desde la llegada hasta antes del traslado. ¿Ok? Porque una vez que el depósito temporal ya lo trasladó, pues ya está trasladado y va a ser un diferido que tendré que numerarlo en el depósito temporal. Ahora, ha sido destinado y no se le ha concedido el levante hasta antes de su traslado. Nuevamente, este punto C hay que leerlo en conjunto con el despacho diferido. ¿Qué me están diciendo? Que si yo numero un despacho diferido cuando la carga ya llegó, pero no ha sido trasladado, lo voy a poder retirar del puerto. Pero ¿cuál es la condición? Que tenga el levante. Y ese levante lo debo tener ¿hasta qué momento? Hasta que antes que el almacén lo traslade. Entonces, lo que te está diciendo en la práctica es que numerar un despacho diferido una vez llegada el medio de transporte, si yo no lo quiero trasladar a un depósito temporal, la única opción es que me salga canal verde. Porque si sale canal naranja o si me sale canal rojo y digamos la aduana no me otorga el levante, lo voy a tener que trasladar a un depósito temporal. Y eso significa que en ese momento tendré que comenzar a coordinar con el depósito temporal para que pueda jalar mi mercancía, ¿no? Entonces sí hay que mirarlo con pinzas esta parte, porque digamos que no se lee ese numeral solo, hay que leerlo en conjunto. Es un beneficio poder destinar mi mercancía como diferido una vez arribado la mercancía, una vez llegada, sí es un beneficio. Pero, digamos, tenemos algunas excepciones. Sí tengo mis riesgos, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos? El riesgo es que no salga canal verde, que salga canal naranja, que salga canal rojo, y entonces yo tenga que trasladar sí o sí mi carga al depósito temporal y tenga que reiniciar estas coordinaciones. Luego, ¿cuándo también puedo trasladarlo a un depósito temporal? Cuando la carga está consolidada, ¿no? Entonces, una carga consolidada que tiene varios dueños tiene que ingresar necesariamente a un depósito temporal para poder proceder con la desconsolidación.
Importante el tema de abandono legal, lo voy a mencionar rápido porque ya en la práctica esto, digamos que no ha tenido mucha variación, pero vamos a tener tres casuísticas de cuando una carga cae en abandono legal. La primera, que ya la conocemos, es que cuando habiendo pasado los 15 días, luego del término de la descarga, no lo destiné, ya cayó en abandono legal. ¿De acuerdo? Pero ustedes saben que tenemos la opción de prorrogarlo por 15 días. Y entonces, si lo prorrogo por 15 días, entonces, digamos que tengo 30 días para destinar, siempre que lo prorrogue. Pero, ¿qué pasa si yo ya destiné? O sea, ya numeré la importación para el consumo. Ya está numerado. Y lo he numerado como diferido. Tengo 30 días para obtener el levante. Si no obtengo el levante en 30 días, luego de haberlo numerado, entonces cae en abandono legal la mercancía. Ahora, si es un despacho anticipado, los 30 días no se va a contar de la numeración, porque recuerden que la aduana te ha dado el beneficio en que puedes numerar 30 días antes, 60 días antes, eso ya no importa. Sino que estos 30 días para obtener el levante van a ser contados desde que terminó la descarga. Entonces, y numeraste el anticipado, terminó la descarga, tienes 30 días para obtener el levante, si no cae en abandono legal. Y en el despacho urgente, que yo lo puedo numerar antes o lo puedo numerar después de haber descargado, se aplicará en el momento que lo he numerado. Si lo he numerado antes, se aplica como el anticipado. Si lo he numerado después de las descargas, se aplica como el diferido. Pero sí es importante tener en cuenta lo que he puesto en comillas, que las mercancías en abandono legal, ¿ok? Pueden ser destinadas, o sea, habiéndose pasado los 15 días o la prórroga, igual lo puedo destinar siempre que la aduana no haya tomado posesión de la mercancía. Hay mucha carga que está en abandono legal y que la aduana no ha tomado posesión de ella. Entonces, esa carga que la aduana no ha tomado posesión, yo igual la puedo destinar a importación y no tengo ningún problema. Si la aduana ya tomó posesión, es decir, si la aduana ya fue al almacén y dijo, ¿saben qué? Etiquetado, no tocar, entonces ya no se puede hacer nada, ya está en abandono legal y obviamente esta parte, pues la aduana va a hacer suya la mercancía, así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Algunas consideraciones adicionales que tenemos que tener en cuenta sobre la asignación del canal, ¿ya? A ver, hoy por hoy, para que el canal sea asignado, necesitas que esté garantizado, o que esté pagado y que tengas el manifiesto de carga. Si no cumples esas condiciones, entonces no está, digamos, apto para tener el canal. Pero esto va a cambiar. Y ahora en el despacho anticipado, basta con que lo numeres, tengas el manifiesto de carga, ya aún así no lo hayas garantizado y aún así no lo hayas pagado, te van a dar el canal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la aduana está buscando? Que si ya tienes canal verde, te puedas proyectar para organizar tu logística. Si es naranja, también pues te apresures en garantizar para poder obtener el levante de carga o pagues para obtener el levante de carga. Esto solamente es para el caso del despacho anticipado, ¿ok? Solo para el despacho anticipado. Tener manifiesto de carga y numerarlo, ¿ok? Y numerarlo. Y una vez que se tenga el registro de la llegada del medio de transporte, entonces automáticamente tienes tu canal, ¿ya? Ojo, que no te va a pedir la garantía y no te va a pedir que lo pagues para obtener el canal, lo cual no significa que no te lo va a pedir para el levante, ¿ya? Son historias diferentes. En el caso del despacho diferido, ahí sí el tema sigue igual. Tienes que numerar la DAN, tienes que garantizar, ¿no? O tienes que pagar, cualquiera de esos dos casos. Si no, no tienes canal en el diferido. Y en el caso del despacho urgente, no sigue el mismo criterio del despacho anticipado. Debiera, dependiendo de la situación, debiera haber sido el criterio, pero lo que han establecido por el despacho urgente es que se numera el despacho urgente, se garantiza o se paga, ¿ok? Y con eso obtienes el canal. Y si viene por vía terrestre, además de haber numerado y haber garantizado o haber pagado, tienes que contar con el registro de la llegada del medio de transporte, ¿no? Ese es para el caso terrestre.
Entonces, como ustedes ven, en el caso anticipado, la predictibilidad va a ser más evidente que en el caso de un despacho diferido, ¿no? Volvemos un poco a bueno, los que han tenido despachos antes del 2010 recordarán que antes tú numerabas tu despacho y ya tenías el canal, ¿no? Y no importaba si habías pagado, garantizado, simplemente numerabas y tenías canal. Bueno, se está volviendo un poco esa lógica en el tema del despacho anticipado. Algunos temas adicionales a considerar sobre el tema de las modalidades. Importante que en el despacho anticipado y urgente la información relacionada al manifiesto de carga se transmite con la numeración. ¿Qué quiere decir? Que el anticipado y el urgente lo tienes que numerar con número de manifiesto de carga. ¿Ok? Esa es la regla general. Ahora, ¿qué sucede si es que yo no tengo el manifiesto de carga? Digamos, numeré el anticipado, pero no tengo manifiesto de carga. Lo que vas a tener que hacer es ya una rectificación. O sea, tu DAN la vas a tener que rectificar para que pueda tener el número de manifiesto de carga. ¿Por qué? Porque la norma general va a ser que lo numeres teniendo el manifiesto. ¿Ok? Sin embargo, ¿eso impide que lo numere? No, no impide. Pero vas a tener que luego hacer una rectificación. ¿Ok? Se va a tener que hacer una rectificación. El código 20 que se utilizaba para el tema de las mercancías con vigencia, ¿sí? Todas las mercancías vigentes, a la aduana se le ponía ese código 20 para que saliera automático un canal rojo, se ha aperturado un poquito más y digamos que no solamente se va a utilizar para el caso de mercancías vigentes, sino, por ejemplo, si yo ya sé que no ha arribado toda la mercancía y no necesariamente lo voy a hacer una vigencia, puedo aplicar el código 20 para reconocimiento físico, ¿no? Ahora, si yo lo he manifestado, si ya se manifestó, pero no desembarcó de la nave, y evidentemente yo ya pagué los tributos, también lo puedo pedir reconocimiento físico. Y hay una tercera que ha generado ahí algunas polémicas, porque no está muy claro cómo va a funcionar, es en la cual yo quiero constatar, es decir, yo quiero revisar si la mercancía que ha arribado es la que corresponde a la que yo he declarado. Y si yo hago eso, ¿no? Es decir, si yo pongo eso, le estoy diciendo que la aduana haga un reconocimiento físico conmigo para constatar esta situación, ¿no? Y entonces no sabemos cómo va a actuar la aduana, porque ya es un reconocimiento físico. Si no es la mercancía, entonces aplicar lo del artículo 145, es decir, inmovilizarlo, multarme y darme la opción a reembarcar. Esa parte no está de todo concluyente. Más aún, porque recuerden que la ley a nosotros nos permite hacer un despacho anticipado, perdón, nos permite hacer un reconocimiento previo de los despachos anticipados. Entonces, habría que profundizar este tema todavía, si es que esta parte va a reemplazar al reconocimiento previo que hoy se le hace a los despachos anticipados. ¿Sí? Lo han puesto, ha generado ahí ciertas intercambios de ideas, pero hay que ver cómo esto se va a volver operativo. El despachador de aduanas puede solicitar reconocimiento físico de las mercancías amparadas en declaraciones seleccionadas a canal verde y naranja, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, yo tengo canal verde, pero igual quiero pasarlo a reconocimiento físico porque puede pasar la situación anterior en la cual no estoy seguro que ha arribado toda la mercancía y necesito que la aduana lo revise, ¿no? Entonces, solamente lo han puesto en su procedimiento. Tema importante, acá entramos a los temas tecnológicos que la aduana va a aplicar. ¿Y por qué voy a reiterar el tema documentario? Por lo siguiente. Fíjate, hoy cuando tú numeres tu despacho, y si tu despacho sale canal naranja o sale canal rojo, el sistema de la aduana te va a notificar, ¿ya? Te va a notificar a ti importador y a la agente de aduana a través de nuestro buzón SOL y te va a decir que envíes la documentación. Es decir, no es que yo numere y yo automáticamente le envíe los documentos a la aduana. No. La aduana primero me va a notificar, tanto agente de aduana como importador, y a través de esa notificación yo voy a transmitir de manera digitalizada
los documentos a la aduana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Si la aduana ya me está requiriendo el documento y me lo está requiriendo a través de una notificación, se entiende que yo tengo plazos para entregarlo. Y si yo no lo entrego en los plazos, entonces sí estoy afecto a una sanción, porque hay una infracción en el cual la aduana me puede sancionar por no entregar los documentos en los plazos establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no es que yo numere y yo, agente de aduana o yo, importador, ponga el reloj de cuándo voy a presentar los documentos. Ahora el reloj lo pone la aduana y lo va a poner a través de la notificación. Entonces, una vez que se recibe la notificación, yo, agente de aduana, tengo que digitalizar los documentos, porque ya no se presenta físico, se digitaliza los documentos y se va a entregar a través del portal de la SUNAT. ¿Quién va a recibir los documentos? ¿Un funcionario de aduana? No va a recibir los documentos un funcionario de aduanas. Lo va a recibir un sistema automatizado, que una vez revisado los documentos, perdón, una vez recepcionado los documentos, lo que va a hacer es reasignarlo a un especialista. O sea, el sistema va a asignar de manera aleatoria un especialista. Y este especialista lo que va a hacer es revisar los documentos y si todo está conforme, nos otorgará el levante en el canal naranja. Y en el canal rojo lo pasará a reconocimiento físico. Entonces, acá un primer cambio, como vemos, todo es digital. No hay un traslado físico de personas. Todo se va a hacer a través del sistema de la aduana. Ahora, si es un canal rojo, ya hemos pasado la primera etapa, entonces viene la segunda etapa del reconocimiento físico. Nuevamente, no es que la agente de aduana y no es que el importador van a ponerle el reloj cuando quiero yo hacer el reconocimiento físico. Va a haber un plazo, ya está establecido en el procedimiento, 2 días, desde que el almacén transmitió el IRM, ¿ok? El IRM es el ingreso de recepción de mercancía, o a quien le corresponda transmitirlo, lo transmitió en los plazos que también tiene para hacerlo. Va a haber 2 días calendarios. Fíjense que no es días hábiles, días calendarios. Desde que se transmitió el IRM, va a haber 2 días calendarios. ¿Para qué? Para que yo como agente de aduana transmita el SERF. ¿Qué es el SERF? La solicitud de reconocimiento físico. Y una vez que yo transmito este SERF, ¿ok? Entonces la aduana nos asignará un funcionario. ¿Qué sucede si pasan los 2 días y no se transmitió el SERF? ¿No se hace reconocimiento físico? No, simplemente la aduana no te va a tomar en cuenta a ti como importador, ni va a tomar en cuenta a la agente de aduana. La aduana va a estar facultada para poder él programar el aforo de oficio. Es decir, decirle al almacén, mueve los contenedores, mueve la carga que lo voy a aforar. Y ahí salió la figura del importador, salió la figura del agente de aduana. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Las DAN que con posterioridad al IRM, ¿ok? Las DAN que se han numerado con posterioridad al IRM, estamos hablando en eso los diferidos, ¿ok? No requieren transmisión de SERF y el sistema de aduana lo va a programar de manera automática. Entonces, en el caso anticipado, si es canal rojo, hay 2 días desde que se transmite el IRM para mandar el SERF. No lo mandas, la aduana ha facultado para hacer reconocimiento de oficio. Si es un despacho diferido, ¿de acuerdo? No necesita SERF y la aduana automáticamente te va a asignar día de aforo. Hecho esta operación, entonces el sistema asigna un funcionario aduanero para el reconocimiento físico. ¿Qué pasa si yo como despachador no me presento al aforo? ¿Ya? No me presento. Igual, simplemente quedas de lado. Y la aduana hace el reconocimiento físico bajo responsabilidad del importador. O sea, lo que está apuntando acá es que el reconocimiento físico y la programación de la aduana no va a parar. O sea, ellos van a establecer sus cronogramas. Ya un poco que van tomando el reloj y somos nosotros quienes nos tenemos que ajustar ese reloj. SUNAT va a comunicar a través del buzón del agente de aduana, del almacén aduanero y del importador la programación del aforo. Entonces acá el almacén queda notificado, ¿no? Y él tiene que cumplir con asignar los recursos para el reconocimiento físico. Sin embargo, igual nos han dejado a nosotros los despachadores
como quienes deben coordinar la movilización, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las infracciones aduaneras está el importador y está el almacén aduanero como responsables y sancionados con multa cuando no se brinda la logística necesaria para la labor de la aduana, ¿no? Entonces acá tiene que haber mucha coordinación con los almacenes y mucha coordinación, obviamente, de nuestra parte con la aduana para no caer en estas situaciones, ¿no? Estos cambios son importantes porque, como ustedes se van percatando, la aduana en estos casos, pues, quiere todo ya automatizado y y ha puesto el pie en el acelerador porque la meta es reducir el KPI de tiempo de atención. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los documentos que yo mencionaba al inicio? Si tú numeras un despacho sin contar con los documentos, vamos a suponer se numeró un despacho y por ahí faltaba un documento, pero tenías los datos y lo que fueras, ¿de acuerdo? Y lo has numerado en esa condición. La aduana te notifica que presentes los documentos si no los tienes, van a suceder dos cosas. Primero, que la gente de aduana ha numerado y ha destinado sin contar los documentos completos, lo cual está sujeto a una sanción. Y segundo, por otro lado, como importador, también quedas en evidencia que se ha destinado una mercancía sin contar con la documentación para este fin. Entonces, como ven, este tema del reloj en la que antes el importador y el agente de aduana podían manejarlo porque ellos definían cuándo presentabas el despacho o cuándo te presentabas al reconocimiento físico, cambia con este control. Entonces ya no está, digamos, en nuestro poder decir lo quiero presentar mañana o lo quiero presentar pasado el canal naranja. No, eso lo define la aduana. Y cuando la aduana te notifique para que se entreguen los documentos, tienen que estar todos los documentos originales. Más allá que se entregue digital, lo que está digitalizado debe corresponder al original que ustedes como importador van a conservar en sus archivos. Porque si de pronto yo como agente de aduana presento un documento digital que en una fiscalización lo crucen con lo que ustedes tengan como documento original, final en tu archivo, y no es lo mismo, entonces nuevamente se genera ahí se va a generar un conflicto sobre esta temática. Entonces sí es muy importante acá, hay que hilar fino. Este procedimiento entra en vigencia el 31 de agosto y estas situaciones hay que irlas previendo, hay que irlas analizando y hay que irlas coordinando también con los demás operadores, ¿no? Como los courier y todo lo demás, porque ellos ponen su procedimiento, pero al final la multa no se lo van a cobrar a la gente de aduana. La multa se lo van a cobrar al importador, porque así está estipulado en las infracciones y así está estipulado en las sanciones. Entonces, acá se trata de alinear la cadena. Y si la cadena no funciona, pues se tiene que alinear con la parte que sí funcione. Y yo sé que acá hay un trabajo titánico y que también ustedes lo tienen que realizar a través de sus gremios para que puedan coordinar con otros gremios donde estos operadores de repente no estén dando todas las facilidades, ¿no? Porque, repito, esta infracción y esta sanción por no numerar un despacho anticipado está estrictamente estipulado para el importador. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Bien, y en esa línea del despacho anticipado se ha dado ciertas facilidades, digamos, en cuanto a lo que es la regularización, que es el segundo paso que tiene un despacho anticipado, y esta se ha limitado a un grupo de declaraciones donde nuevamente la partida arancelaria y la forma de comercialización esté vinculado al peso o al volumen, o se traten de bienes que están regulados como insumos químicos y bienes fiscalizados, ¿no? Acá también el despacho urgente va a cambiar la metódica de regularización, donde antes se presentaban documentos, hoy esta regularización va a ser solamente electrónica y ya en la regularización no se van a presentar documentos, ¿no? O sea, en la regularización solamente van a ser transmisiones electrónicas y en el caso anticipado solamente para estos dos casos, ¿no? Lo que son mercancías que están comercializadas o medidas en peso y volumen y las que son insumos químicos
fiscalizados. Bien, y ya para terminar, sobre esta regularización, bueno, los plazos siguen en los 15 días que tenemos luego del término de la descarga, y todo nuevamente, como indicaba, va a ser de manera electrónica, ¿no? Sí, ya no va a haber en la etapa de regularización presentación documentaria ni para el despacho urgente ni para el despacho anticipado, ¿no? Esto es bastante importante porque nuevamente lo que la aduana apunta pues es ya no movilizar documentos, y también apunta a que los tiempos se puedan acortar. Bien, ahora sí, Pamela, no sé si hay consultas. Hola, Deignar. Bueno, vamos a proceder a activar el audio. Levantan la mano y al que levanta la Sí, mano le damos el pase, ¿no? claro, levanten la mano, y bueno, ahí hay las opciones, ¿no? De la exposición abajo, pueden ver la foto, el icono del micrófono, la cámara, y en la última es para levantar la mano. Bueno, agradecer a todos los participantes, y les agradecería que por favor nos puedan compartir una foto asistiendo a este webinar, ¿no? De repente un selfie con la pantalla de la exposición para poder compartirla en nuestro LinkedIn. Bueno, vamos a pasar a la ronda de consultas. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano o si es que de repente les parece mejor, pueden realizar la consulta por el chat, no hay problema. Ok, Maricruz, Maricruz. te escuchamos. Una consulta con respecto a la excepción de que las cargas sean anticipados, tocaron el tema de restringidos, ¿ok? Me corrigen si estoy mal. Estoy entendiendo que restringidos es todo lo que necesitan permisos, como algunos insumos, semillas, agroquímicos, ¿correcto? Correcto, todo aquello que requiera una autorización de una entidad fuera de aduanas son restringidos. SENASA, SUCAMEC, DIGESA, DIGEMIC, IPEN, OTO, ¿no? SANIPES, todos aquellos que requieran una autorización de estas entidades terceras a las aduanas para que Ajá. pueda nacionalizarse. Ojo, la restricción es para la nacionalización. Están exoneradas, ¿no? Están exoneradas Ya. de ser despacho anticipado. Ahora, así como hay insumos que necesitan algún permiso, ¿no? Para poder nacionalizarse, hay otros productos que simplemente necesitan una inspección simple. No es necesario ni siquiera un certificado fitosanitario o sanitario, simplemente necesitan una inspección simple de parte de SENASA. ¿Esos también estarían dentro de esta categoría? Claro, estamos hablando de lo que son riesgo 2 de SENASA, ¿no? Por ejemplo, en el Sí. caso de riesgo 2 de SENASA, no te piden un permiso de importación al momento de la numeración, pero digamos que para que ingrese al país necesita pasar una inspección de SENASA, donde SENASA te va a entregar un certificado, ¿no? Entonces, esos también están. Ok, entonces esos también estarían como restringidos, se podría decir, así sea solo una inspección simple. Correcto. Porque, o sea, más allá de la forma como controle la entidad, es una Ok. mercancía restringida que tú no la vas a poder ingresar al país si que no cuenta con el documento de SENASA, ¿no? Claro, Porque pero si el almacén lo deja sacar, ya está en una infracción. claro. En este caso, bueno, no vendría acompañado de ningún documento, ¿no? Ni permiso ni certificado. Simplemente sí se requiere, como indican dentro de... Ah, claro. Pero cuando SENASA te hace la inspección, te va a dar un acta. De todas maneras, un acta, sí. Exacto. Ese viene a ser el documento que te autoriza. Porque si tú Ok. pasas inspección con SENASA y SENASA no está conforme, ¿qué pasa con la mercancía? Se moviliza y no puede ingresar. ¿De acuerdo? Exacto. Porque puede tener un bichito o algo y hay que tener un tratamiento. Entonces, ese documento que te entrega SENASA sustenta que tu mercancía es restringida. Ah, ya, perfecto. Esa era mi consulta. No, Sí, gracias. No sé si hay otra consulta. Natalia, adelante. Buenos días, bueno, buenas tardes ya. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Mire, estuve muy al pendiente en la parte en donde menciona la mercadería restringida. En el caso de nuestra empresa, hemos terminado de descargar el 10 de junio
todavía estamos a la espera de que nos den la autorización para poder nacionalizar, pero mi pregunta es, yo debería tener en teoría hasta el 10 de julio para poder realizar la numeración. Sin embargo, hay una parte en la que usted mencionaba de que no necesariamente tengo que hacer el pago para que pueda numerar y por ende tener canal. Esa parte sí no me quedó muy clara. A partir del 31 de agosto, ojo que este procedimiento todavía no está vigente, ¿de acuerdo? Okay. Hay cosas que ya se aplican porque vienen de la ley y reglamento. Pero, por ejemplo, el tema de que yo numere el despacho anticipado y que para el despacho anticipado no necesite garantizarlo o pagarlo para obtener el canal, ojo, no para el levante, sino para obtener el canal, eso todavía va a estar vigente recién el 31 de agosto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy, si tú numeras tu despacho anticipado, tienes que pagar y garantizar para tener tu canal. Pero a partir del 31 de agosto, lo que tú necesitas es numerar la DAN, tener tu manifiesto de carga, arriba la mercancía y sin tener el pago y sin tener la garantía, igual vas a tener el canal. Pero eso no dice que tengas levante. Aquí esa es otra condición. Pero siempre voy a poder realizar, porque claro, yo voy a tener más despachos, más importaciones, y ahora con lo que usted menciona, a partir del 31 de agosto voy a poder realizar la numeración, voy a poder tener el canal y después puedo todavía realizar el pago. Correcto, o sea, el pago es la condición para el levante, ¿no? Claro. Hacer la condición para el levante. Lo que sí hay que considerar que independientemente de este asunto, recuerden que ya sea que sea anticipado, urgente o diferido, hay plazos de pago, ¿no? Y eso no se ha modificado. O sea, los plazos de pagos se mantienen tal cual por modalidad, o si tienes garantía, o si no tienes garantía. De acuerdo, gracias. Ok. Entonces, no sé, vamos a ver en el chat si hay consultas. Maricruz, adelante. Maricruz tiene una consulta. Adelante, Maricruz. Sí, otra consulta. Quería saber ¿cuándo sabemos que debemos pagar la multa si es que la importación se numera finalmente como diferido y no como anticipado? O sea, ¿en qué momento deberíamos nosotros autoliquidar o es que la gente de aduanas nos va a notificar cuándo es que hay que pagar para pagar solo el 0.1? Ok, a ver, miren, nosotros hemos establecido como procedimiento en AUSA que una vez que se numera el despacho diferido, con consentimiento del importador, numerado, se numera inmediatamente la liquidación de cobranza y se notifica al importador para que éste le pueda pagar. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que la aduana pueda notificarlo y entonces el importador pierda el beneficio de pagarlo a 0.1, ¿no? Entonces, en nuestro caso, se numera el diferido y en automático se numera la liquidación de cobranza y se notifica al importador para que lo pague, ¿no? Ok. Así es. Me queda claro. Ahora, una última consulta y creo que con esto ya estoy. Sobre el tema de las numeraciones, escuché de que para ser anticipado, solo debería considerarse que se numeran horas antes, ¿no? Pero eso me queda claro que es para un aéreo, por ejemplo. Pero en el tema de del marítimo, bueno, cuando es tal vez está a punto de llegada, ¿no? Que se va a algún almacén, ahí sí entiendo que también podría ser durante el mismo día, tal vez, o un día antes. Pero si queremos hacer un SAA de descarga directa, o sea, sacar desde puerto, no se está manteniendo el tema de los plazos, que tenga que ser 72 horas antes, 48 horas antes. A ver, hay cierto conflicto con el tema de la operatividad. Cuando yo mencioné que el despacho anticipado se puede numerar incluso minutos antes que llegue el medio de transporte, lo digo y lo señalo en cuanto la aduana permite, ¿ok? Pero esto de acá no necesariamente a veces conversa con la logística de lo que exigen los operadores. Porque nuevamente acá hay dos líneas paralelas. Lo que la aduana te permite hacer y lo que los operadores en el sector privado te permiten hacer, ¿no? Entonces ahí calza el tema que tú dices, la línea te dice, ¿quieres hacer direccionamiento 72 horas antes el visto bueno o 48 horas antes el visto bueno, ¿no? Entonces ahí obviamente en un caso marítimo
no vas a poder coordinar horas antes. Pero lo que yo lo puse era para ejemplizar, para poner como ejemplo, perdón, que antes la aduana sí te ponía límites, ¿no? Y te decía, no lo puedes numerar más allá de los 15 días o más allá de los 30 días. Y ahora ya no tienes ese límite, ¿no? A eso estaba referido. Ok, me queda claro, gracias. Listo. Vamos a responder las preguntas que están en el WhatsApp mientras otros se anima a preguntar. Y tenemos la consulta de Karen, Sí, ¿no? Dice, sí, Degnar, nos dice, te lo leo dale, para dale, que nos dale. ayudes. Sí, A ver, sí. en el caso textil, ¿qué pasa si ya estoy en tiempo límite de enumerar el despacho anticipado y no tengo el certificado de origen? Porque hubo problemas en origen de entregármelo a tiempo, pero ya está por llegar la nave. ¿Se podría acoger al despacho diferido? Ok, a ver. Al despacho diferido se puede acoger cualquier tipo de mercancía, pero vas a pagar tu multa, salvo que esté en las excepciones. Si tu pregunta es el no tener certificado de origen porque hubo problemas en origen, ¿eso me exime de la responsabilidad? No, no te exime la responsabilidad. Entonces lo vas a numerar diferido, pero pagando multa. Salvo que lo numeres como despacho anticipado y luego pidas tu devolución, ¿no? Es decir, pagas tus tributos completos, dejas tu intención de un acogimiento posterior y luego pides tu devolución. Pero eso no es un motivo de excepción, de acuerdo a la norma. Listo. Creo que ahí hay otra consulta. Sí, de Pamela. Lacey Ludeña. Uh-huh. Bueno, te saluda y dice, nos puede ayudar un ratito, nos puede ayudar con los plazos para el pago. Además, ¿cuál es el plazo ideal para enumerar los despachos como anticipados? Porque hay la posibilidad, si es minutos antes, que la nave se adelante y ya estemos implicados con la multa como importadores. Así es. A ver, en principio, mi recomendación no es numerar horas antes ni minutos antes, ¿no? Aunque digamos que la aduana, su sistema te lo permitiría. Creo que lo ideal siempre para una numeración, en la medida que yo cuente con la documentación, es 5 o 6 días antes, ¿no? Que permitan a todos los actores, más aún si estamos hablando de despachos marítimos, poder hacer las coordinaciones del caso, ¿no? Pero también es cierto que, como yo indicaba, tenemos situaciones en los tránsitos cortos que no se ha solucionado. Entonces, el importador no quiere pagar la multa al diferido, pero también se ve imposibilitado, de alguna forma, de poder cumplir. Entonces, ahí hay una suerte que la aduana tiene que solucionarlo y esos casos puntuales se tendrán que tratar de manera particular, ¿no? Cómo darle ese tratamiento. Tenemos casos que vienen de Chile y que el tránsito pues son 48 horas o son 3 días de tránsito, dependiendo, y usualmente salen los fines de semana, entonces hay que darle un tratamiento bastante particular. Mi recomendación, en la medida que sea posible, es numerarlo 6 días antes, ¿no? Con eso tú te puedes programar y te puedes organizar adecuadamente. ¿Tienes alguna otra consulta, Lacey? Sí, Catherine ha hecho una petición. Eso va a estar en la presentación, Catherine, cuando se los hagan llegar, ahí está la lista de secciones. Bien, no Sí, sé si vamos hay a otra compartir consulta. la grabación de este webinar y la presentación por nuestro LinkedIn, ¿sí? Y bueno, para los participantes les agradecería que nos puedan compartir una foto con su jefe comercial o a través del WhatsApp que les he puesto en el chat, por favor. Y bueno, tengo la lista también de los asistentes para enviarle su constancia de participación a este webinar. Perfecto. No sé si hay una consulta adicional en que podamos ayudarlos. Lacey nos dice que sí, sobre todo sobre los plazos para el pago de derechos. Ok, ahí lo vamos a incluir el tema de los vencimientos. Bueno, creo, Pame, que ya no habiendo más consultas, queda solamente agradecer a todos su participación y estamos juntos en este tema del anticipado, ¿no? Hay temas de complejidad, hay temas que no los podemos solucionar, digamos, un importador aislado con un agente de aduana aislado, sino que hay temas que sí es necesario
que tienen que ser llevados a un contexto de gremio, ¿no? Muchos de ustedes participan en la Cámara de Comercio de Lima, en la Sociedad Nacional de Industria, entonces ahí es donde hay que ir a discutir estos puntos, principalmente los tránsitos cortos, porque por mayor voluntad que podamos tener desde acá, hay temas que no le vamos a poder solucionar, ¿no? Porque no podemos ir contra lo que está escrito. Entonces, sí, tenemos que ir juntos con nuestro gremio, ¿no? Yo creo que ese es el camino para que la aduana pueda flexibilizar este punto. Bien, muchas gracias. Gracias, Declan. Gracias a todos por su participación. Hasta el próximo webinar.